Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que al entrar así tan a última hora no tuve tiempo de ver, ni siquiera de saludar a los participantes, ni de ver cuántos sois o estáis. Bueno, aquí me parece que somos 21. Entonces, bueno, mi nombre es Julio Rodríguez Taboada, soy profesor de secundaria en un centro de Galicia y como los restantes ponentes de este curso, pues participé en el grupo de trabajo sobre las bases para la elaboración de un currículum de matemáticas en educación universitaria. Yo voy a hablaros un poco del sentido de la medida y mi idea, porque bueno, yo estuve viendo las presentaciones de los compañeros que actuaron antes que yo. Mi idea es que yo creo que más o menos todos conocéis un poco el sentir del documento, la línea que se siguió a la hora de elaborar este documento. Entonces, yo me pararé, mi idea es pararme poco en la fundamentación teórica del mismo y en ese tipo de explicaciones que creo que ya quedaron claras en las exposiciones anteriores. Y me voy a centrar un poco en lo que es el sentido de la medida, intentar contextualizarlo y poner algunos ejemplos de trabajos de aula, ¿no? De actividades que se pueden llevar al aula, y concretaros un poquito sobre la tarea que se pide que hagáis, porque la verdad es que cuando se planteó este curso, yo puse una tarea que es la que está subida y a lo mejor no os encaja a muchos de los participantes con vuestra situación laboral, o por ejemplo, ayer sé que en el de Yolanda propuso una tarea que hubo personas que preguntaron, bueno, yo si no estoy ni en primaria ni en secundaria y estoy en la universidad, pues no me encaja mucho este tipo de tarea que acabas de proponer. Es decir, yo creo que bueno, eso lo hablamos y se puede perfectamente consensuar, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con la presentación. El sentido de la medida, pues según se lee ya en el documento, yo no quiero pararme demasiado en cosas que están escritas en el documento, porque doy por hecho todos lo leéis o que llegado un momento todos leeréis aquello que os interese más, ¿no? Un poco lo que se busca o el sentido de la medida se caracteriza en una persona, bueno, por su capacidad para estimar y contabilizar magnitudes, su comprensión de formas, estimación y elección de unidades adecuadas, ser capaz de relacionar formas y medidas, desarrollar fórmulas, hacer conjeturas, es decir, un poco lo que se busca con este enfoque del currículum es que la medida deje de ser vista por el alumnado como el resultado de una fórmula o el resultado de un cálculo. Es decir, yo tengo la visión, y la mayor parte de mis alumnos tienen la visión o llegan a la secundaria con la visión de que una medida, medir un área o medir un perímetro, es aplicar una fórmula. O sea, es como si el álgebra lo devorase todo, ¿no? Es decir, todo se convierte en un valor numérico, pero nadie sabe qué es lo que realmente está haciendo. Si tú le preguntas a un alumno de secundaria qué es el área de un cuadrado, te va a decir lado por lado, pero no te dice qué es el área de un cuadrado, ¿no? Entonces, lo que se busca un poco es que la fórmula sea, por así decirlo, el último paso, el último peldaño de la escalera, y se llega a la fórmula cuando el alumno tenga perfectamente interiorizado lo que es medir, lo que es una unidad de medida, qué significa, cuál es la necesidad de que existan unidades de medida estandarizadas, cómo se hace una transición entre unidades de medidas, y después a partir de ahí llegar a desarrollar las fórmulas. Entonces, bueno, las diferentes etapas educativas en el documento, esto que os estoy poniendo aquí ahora mismo está copiado literalmente del documento, es decir, es lo que se pone, lo que pone el documento, a lo que hay que prestar más atención. En infantil y en primaria lo que se busca es familiarizarse con la medida a través de la manipulación, comparación y estudio de objetos del entorno. Es decir, eso es fundamental. Antes de saber cómo se calcula ninguna medida, antes de saber cambios de unidades, antes de saber el sistema métrico decimal y la escalerita y si se divide, se multiplica para arriba, para abajo, lo fundamental es que un alumno
esté familiarizado, alumno y alumna, esté familiarizado con los objetos de su entorno, qué es la superficie de un objeto, qué es el volumen de un objeto, cómo puedo comparar superficies diferentes, volúmenes diferentes, sin necesidad de ninguna fórmula. Empezar midiendo, como medimos todos, pues con unidades que parten de nuestro cuerpo, pies, pasos, pulgadas, cuartas, pasar a ver la necesidad de que haya medidas estándar, saber utilizar instrumentos de medida, que parece que es algo que todo el mundo sabe, y bueno, después os pondré un par de ejemplos que ilustran que no es así, y desarrollar estrategias para estimar perímetros y áreas y volúmenes de figuras irregulares. En este sentido es muy importante, desde mi punto de vista, trabajar mucho, yo ya lo ilustraré después con algunas actividades concretas, trabajar mucho con tramas, trabajar mucho con programas como GeoGebra, trabajar mucho con cuadrícula, con geoplano, que son materiales y situaciones en las que, contextos en los que el área no es el resultado de una fórmula, ¿no? Sino que el área está representada por cuadraditos y las longitudes están representadas por líneas, y es contar, porque medir al fin y al cabo no deja de ser contar, es decir, cuantificar una magnitud concreta, ¿no? Entonces, en secundaria, lo que se busca es destacar la construcción de modelos del mundo real y desarrollar técnicas de resolución de problemas relacionadas con la medida. Reconocer y visualizar características del espacio y la forma, manipulándolas, bien físicamente o bien por medio de uso de programas de geometría dinámica, ¿no? Perdón, Julio, ¿no estás moviendo la presentación? Pues sí que la estoy, yo la veo. Yo sigo viendo la primera, sentido de la medida. Sí. Sí. Pues en mi pantalla salen. La tienes compartida, pero sí, ahora sí. Ahora estamos sí, en prestar más atención. Vale. Porque resulta que el PowerPoint, cuando abres la presentación, te la abre en otra ventana. Entonces tengo que ponerlo así. Perdón. Sí, entonces. ahora sí, prestar más atención, infantil Vale, primaria. perdón. Es que, bueno, vale. Bueno, no sé si básicamente las páginas que se vieron, pues lo que pasa es que tengo que pasar la página aquí, no con el botón. Bueno, lo que hablé fue de esto y lo que os comenté de infantil y primaria. Yo no sé, me tenéis que perdonar porque le di a lo de la presentación y al hacer la presentación, pues parece que lo que compartí fue la ventana del PowerPoint, no la ventana de la presentación, que es una ventana diferente. Ahora va bien. Sí, pero quería la otra. Quería compartir la otra. Entonces voy a ver si puedo hacer una... ¿Me perdonáis un segundo? Voy a detenerlo de compartir un momento porque tengo que... Quería ver la presentación, ¿cómo hago para que esto no me... Oh, es que bueno, si no, no me va a salir la presentación como yo quiero que salga. Es que tengo esta aquí, vale. Ay, qué desastre. ¿Por qué no la veo yo? Ah, está aquí abajo. Bueno, ¿me decís ahora, por favor, si veis la pantalla completa? Juan Carlos, sí. Sí, veo la pantalla, prestar más atención, Infantil y primaria. Vale. Y ahora... Sigo viendo la misma. No. Ahora la veo en pantalla completa. En pantalla completa. Esto es lo que quería ver yo. Perdón. Vale, perfecto. Ahora has pasado a secundaria obligatoria. Obligatoria. Bien. Bueno, pues una vez que
que pasamos esto. Bueno, lo que os comentaba, es decir, un poco lo que decimos desde el documento a lo que hay que prestar más atención. Trabajar mucho con manipulación, trabajar con programas de geometría dinámica que nos permiten realmente hoy en día en 2D y en 3D, las posibilidades son tremendas, y establecer conexiones pues, con la geometría, desde la visualización poder pasar a lo que es la geometría analítica, de lo que son las coordenadas, qué relación hay entre las medidas y las magnitudes que nosotros trabajamos desde un punto de vista de la geometría euclidiana a la geometría analítica, es decir, qué relación hay entre lo que nosotros trabajamos en los primeros cursos de secundaria o en los últimos de primaria, de área, volumen, cuando uno pasa a ver esas figuras en un contexto de coordenadas cartesianas. En el bachillerato, pues un poco lo que se busca también es el hacer uso apropiado de las calculadoras y ordenadores, promover la experimentación y la formulación de las conjeturas, y reconocer y visualizar características del espacio y la forma mediante el uso de programas de geometría, ¿no? En cuanto a la medida, yo quería comentar una cosa. Casi siempre los problemas de medida actualmente en el trabajo en secundaria, que es donde yo trabajo habitualmente, pero sé que en primaria se hace prácticamente igual, y en bachillerato a otro nivel, pero se vuelve a hacer prácticamente igual. Medir algo supone calcular el resultado de una fórmula, más o menos compleja. En bachillerato puede ser calcular el resultado de una derivada, calcular el resultado de una integral, pero todo tengo unos datos, les aplico una fórmula o un trabajo de álgebra concreto y me da un resultado. Eso es lo que el alumnado identifica con medir. Y eso está muy bien siempre que el alumnado haya interiorizado anteriormente lo que es medir. Pero el problema que nos encontramos, yo al que prestar menos atención, hay dos ejemplos personales de mi trabajo que a mí me gustaría comentar, porque son dos cosas que me hicieron darme de bruces con lo que os estoy comentando aquí. La geometría, el primer trabajo, os voy a poner el contexto concreto, era un alumnado de segundo de ESO que tenían que hacer como tarea en matemáticas un plano a escala del centro. Entonces tenían que medir su clase. O sea, el contexto es alumnos de segundo de ESO, buenos alumnos de segundo de ESO, de notables, midiendo la longitud de su clase con una cinta métrica de estas que utilizan pues, la gente en construcción, que tiene 30 metros de largo. Cuando tiran la cinta de un lado a otro del aula, el alumno que está con el extremo en el que se mide, no el inicial, sino el final, le dice al compañero que apunta, 70. 70 fue el número que dijo. Claro, yo como profesor, y en mi ignorancia, daba por supuesto que utilizar una cinta métrica era algo que cualquier alumno de esa edad tenía completamente controlado. Le dije, ¿70 qué? Y dice, pues, no sé, serán metros. Y, hombre, metros. Tú no juegas al fútbol. Un campo de fútbol, ¿cuánto mide? Claro, el alumno en ese momento se paró, se dio cuenta de que 70 metros no podía ser su clase. Pues, claro, ¿cuál es la alternativa? La otra unidad que conozco. Centímetros, serán centímetros. Pero, ¿y tú cuánto mides? Pero aquí pone 70. Claro, su aula medía 7,70 metros de largo, pero claro, el 7 se veía arriba en pequeñito y marcaba los centímetros. Yo ahí me di cuenta de cómo los alumnos llegan a secundaria pensando que conocer el sistema métrico decimal, y posiblemente es algo que le transmitimos desde el profesorado, consiste en ser capaces de pasar de metros a centímetros, de centímetros a kilómetros, de kilómetros a decámetros, y hacer todos los cambios de unidades habidos y por haber, y lo que se nos vaya ocurriendo. Pero todo eso está completamente alejado de la realidad. Y algo tan sencillo como medir, utilizar un instrumento de medida,
pues les suponía a ellos un problema tremendo. El segundo ejemplo que yo quería poner es en una clase de tercero de secundaria, de las mejores clases que yo tuve nunca. Yo tengo ya una edad y llevo muchos años dando clases. En el que en un problema la pregunta, bueno, era un problema abierto que era ¿cuánto vino podemos beber si tenemos que conducir? Esa era la pregunta, y después de hacer y de trabajar y de terminar la tarea nos da un resultado en gramos de alcohol, y a mí se me ocurre preguntarle a los alumnos, bueno, ¿esto 80 gramos cuánto es? ¿Qué hay que conozcáis que pese 80 gramos? Entonces, dije yo, bueno, una mesa, un bolígrafo, un ordenador, ¿qué pesa 80 gramos? Ni idea. Mi siguiente pregunta fue, bueno, pero ¿cuánto pesa un yogur que vosotros coméis todos los días? Ni idea. Es decir, la sensación que yo tuve es de que lo que les estábamos contando a los niños y a las niñas era algo completamente alejado de la realidad. Es decir, nosotros les estamos hablando aquí de medir, de volúmenes, de cálculo, son números, fórmulas que a pesar de que los metros y los gramos son una unidad que tienen todo el día alrededor, ellos no sienten que lo que hacen en clase tenga absolutamente nada que ver con su trabajo de aula. Entonces, a mí me preocupó mucho, y es algo que, bueno, intento trabajar todos los días en mi clase, siempre que llegamos a esa, bueno, siempre que salen unidades y siempre que trabajamos con medida, me preocupó mucho el hecho de que hubiese tanta desconexión entre lo que es medir, lo que significa una unidad de medida y los problemas que el alumnado resuelve habitualmente en el aula. Ya sé que mucha gente dirá, bueno, será en tu clase, ¿vale? A lo mejor es en mi clase, pero si cualquiera ve un libro de texto, que por desgracia en España los libros de texto son bastante representativos de lo que se hace en las aulas, verá que los problemas que se plantean son así. Es decir, cuando uno trabaja áreas y volúmenes en tercero de la ESO o en segundo, todos los problemas son de aplicación directa de una fórmula, nada de conjeturas, nada de exploración, nada de trabajar pues, cuántos rectángulos puede haber que tengan esta área, qué pasa con sus perímetros, absolutamente nada. Es decir, se limita la medida a utilizar fórmulas más o menos complejas, más o menos complicadas, para obtener un resultado. Pero no tiene nada que ver con el entorno del alumnado ni con las unidades. Entonces nosotros lo que buscamos desde el planteamiento de este documento es un poco que la medida esté presente por su significado, no como un contexto en el que hacer problemas de álgebra, sino que el alumnado tenga idea de lo que es estimar, del proceso que se sigue y lo que es la evolución de empezar estimando, comparando, midiendo, calculando, conjeturando, deduciendo fórmulas. Es decir, hay un proceso enorme de trabajo matemático detrás de la medida. Y creo que tendemos a empezar por lo que debería ser el final, que es dar una fórmula, ¿no? Dar una fórmula. Entonces yo, a la hora de plantear el taller y a la hora de plantear esta exposición, pensé en mostrar actividades que, desde mi punto de vista, o para mí son actividades ricas y son actividades que pueden servir para trabajar el sentido de la medida con el alumnado de diferentes niveles, ¿no?
Las actividades son actividades que no son originales mías, porque aquí de lo que se trata no es de inventarlo todo, porque eso es imposible. Yo creo que los profesores tenemos que aprovechar la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición y ser capaces de seleccionarlos, de modificarlos y de adaptarlos, pero... Entonces, la primera... esto es un cuadro que habla de las grandes ideas que hay relacionadas con el sentido de la medida, que veis ahí como en bachillerato pues aparece la medida principalmente de áreas con el cálculo la integral definida, y la medida del cambio, que es una cosa que nunca se trabaja o que se trabaja pocas veces, el presentar la derivada como medir el cambio. El hecho de que uno aprenda o comprenda esa perspectiva, esa visión de la derivada, permite conectar directamente el cálculo de derivadas con toda la parte de la física. Cada vez que aparece una derivada en física o en otras áreas, pero digo en física porque el alumnado de ciencias trabaja las derivadas mucho en esa materia, pues ve que es lo que matemáticamente, la herramienta matemática que nos permite medir el cambio. Y la gran mayoría de lo que se quiere medir en física pues es eso, sistemas, procesos que van cambiando y que nosotros queremos cuantificar, ¿no? Bueno, que hay un par de lecturas opcionales en las que yo no me voy a parar, que las dejo por si hay alguien que quiere profundizar más. Solo me voy a parar en la segunda. La primera es un artículo sobre sentido de la medida en magnitud de superficie. Es un experimento con alumnos de cuarto de primaria en el que se trabaja sobre el sentido de la medida y la magnitud de superficie. El segundo es unas actividades que hay en la web de .mat, que yo el que tengo aquí enlazado es la secuela. En realidad hay una secuencia de perímetro y área, que son perímetro y área 1, perímetro y área 2, perímetro y área 3, y después la secuela. O sea, yo el enlace que tengo es a la secuela, porque me gustó mucho la actividad. Creo que a lo mejor a mí, bueno, todos tenemos nuestras manías y hay actividades que nos gustan más que otras. Me parece que cualquiera de ellas, desde la 1 hasta la secuela, son actividades en las que se trabaja muy bien el perímetro y el área, y que debían estar presentes en las aulas antes de ningún tipo de fórmula. Bueno, aquí tengo... ¿Ahora veis la web o seguís viendo la presentación? No sé si alguien... Vemos la presentación. Seguís viendo la presentación, vale. Y entonces ahora, vale, pues voy a hacer aquí. Vale. Ahora veis una web. Ahora sí, ahora se ve la web. Vale, perfecto. Vale. Pues esto es una actividad en la cual se trabaja perímetro y área, es decir, pues en esta parrilla, cada triángulo mide 1 centímetro de lado y colorea de forma que de una figura única y sin agujeros de 6 centímetros de perímetro, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay? Después se hace lo mismo, en lugar de marcar perímetros, marcar áreas, o sea, en vez de fijar perímetros, fijar áreas. Me encanta esta actividad que veis. Es una actividad en la que se dice, en la que se pide. Esto es una figura que tiene perímetro 18 y si se pueden colocar 3 cuadraditos como este en la figura sin que su perímetro cambie. Veis que aquí no se habla absolutamente nada de fórmulas. No se habla... lo único que se hace es que el alumno comprenda lo que es perímetro y que comprenda después que lo mismo con el área. Que el área son cuadraditos que hay ahí.
¿vale? O sea, bueno, esto es un ejemplo de actividades diferentes, que lo leeréis con más calma. Yo os puse el enlace aquí. A mí me gustó mucho. Creo que es una secuencia preciosa. La primera habla sobre la relación entre perímetro y área y tiene un problema que me parece espectacular. ¿Y qué es este? ¿Cuál es? Si tenemos un perímetro 16, es decir, una figura de perímetro 16 en una trama cuadrada, ¿cuál es el área máxima que puede encerrar y el área mínima que puede encerrar? Estamos hablando de una trama cuadriculada, o sea, una cuadrícula, en la que no se pueden poner rectas oblicuas, solo horizontales y verticales. Entonces, aquí es la secuencia desde la máxima, que es 16, hasta la mínima, que es 7. ¿Veis? Esto es un trabajo de exploración que a mí me parece fantástico y que creo que tiene que ser siempre previo al estudio y al trabajo con ningún tipo de fórmula. ¿Por qué? Porque cuando un alumno hace esto y trabaja con este tipo de actividades, un alumno acaba comprendiendo lo que es el área y comprendiendo lo que es el perímetro. Es decir, acaba identificando bien lo que significa el perímetro de una figura y lo que significa el área de una figura o la superficie de una figura, ¿vale? Esto que está hecho aquí se puede hacer evidentemente con GeoGebra, se puede hacer en cualquier libreta, con una trama isométrica en lugar de una trama pues cartesiana normal, una cuadrícula normal. Y creo que es fundamental que los alumnos midan, que los alumnos exploren, que los alumnos conjeturen, y también que los alumnos calculen, pero creo que nos centramos demasiado en la enseñanza tradicional, en que los alumnos calculen, y se pierde completamente el sentido de para qué calculamos, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, esta fórmula, ¿para qué la quiero yo? ¿Qué es lo que estoy midiendo? Bueno, vuelvo a la presentación. Ahora sí que lo veis, ¿no? Creo que ya aprendí a compartir como Dios manda. Las actividades que voy a poner de ejemplo son 3. Un ejemplo para infantil y primaria. Un ejemplo para primaria y ESO. Un ejemplo para ESO. Y lo que puse debajo es el objetivo, el saber básico que se corresponde con cada una de las actividades. Posiblemente sean más. El primero es clasificar, ordenar y relacionar objetos según sus atributos mensurables. En el de primaria eso sería estimar medidas por comparación con otras medidas, realizar conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas. Y el tercero sería la formulación de conjeturas y deducción de fórmulas para el cálculo de áreas. ¿Vale? Bueno, después al final tendremos un ratito, espero, para hablar y me comentáis. Yo, como sé que hay profesorado de diferentes etapas y niveles, elegí infantil, primaria, primaria ESO y ESO. ¿Vale? No elegí ninguna de bachillerato, pero después os cuento una para bachillerato. El primer ejemplo se llama botellas y es algo tan sencillo como esto. Llegar a clase con botellas, aquí son botellas, la foto son unas botellas de cristal, pero las botellas pueden ser quien dice botellas dice envases, latas. ¿En cuál cabe más agua? ¿Cuál es más grande? Bueno, la primera pregunta de cuál es más grande es una cosa muy curiosa, porque los niños y niñas pequeños, habitualmente cuando se le dice que es más grande, siempre tienden a buscar el más alto. ¿Vale?
a identificar el más grande con el más alto. Entonces habría que, pues también está bien, es decir, ordenarlos de diferentes maneras. ¿Vale? O sea, primero por los que son más altos, después por los que son más anchos, después por los que cabe más agua. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos comprobar si en uno cabe más agua que en otro? ¿Cómo podemos ordenarlos? ¿Cómo podríamos saber cuántas veces puedo llenar una botella con el agua de otra? ¿Vale? Por ejemplo, aquí sería, bueno, la primera con el agua de la segunda. No, ¿cuántas veces puedo llenar la segunda con el agua de la primera? Es decir, ¿cuántas veces una cabe dentro de otra? Relaciones entre medidas. Y llevar esto a recipientes proporcionados con el alumnado. El problema de los recipientes proporcionados por el alumnado y de trabajar con objetos, latas, botellas de refresco, botellas de agua, yogures, es que la gran mayoría tienen unas capacidades muy estandarizadas. Entonces, lo ideal de este tipo de esta experiencia es que haya formas diferentes y tamaños diferentes, incluso volúmenes iguales con formas distintas. Es decir, creo que es una actividad muy rica que permite explorar mucho, que no hay por qué llegar y trabajar con unidades, no hay por qué saber lo que es un litro. En primaria se puede llegar incluso a graduar las botellas por fuera, pintando, para poder comparar botellas grandes, pues utilizar la pequeñita, cuántas de estas pequeñas caben aquí y cuántas caben aquí, para comparar botellas grandes, porque bueno, habrá botellas en las que se ve a primera vista, en cual, bueno, pues es fácil estimar a primera vista cuál lleva más agua que otras, pero en algunas no. Entonces la forma de resolverlo, ya hablo de los cursos de primaria, puede ser hacer graduaciones para poder comparar. Es decir, hacer graduaciones al final no es más que definir una unidad. Definir una unidad y medir todas las demás en base a esa unidad. Entonces, esta es una actividad muy sencilla, es una actividad muy rica, es una actividad en la que se mide y es una actividad que desde el punto de vista del sentido de la medida me parece fantástica. Ya digo que yo lo único que hago es presentarlas como ejemplos, ¿vale? Tampoco quiero dedicarle aquí un montón de tiempo a cada actividad. Vosotros después me preguntáis y cada uno también la puede utilizar y adaptar a su contexto, ¿no? El segundo ejemplo, que sería un ejemplo para últimos cursos de primaria, primeros cursos de secundaria, o no tan primeros, se llama Buscando API. Y lo que se busca básicamente es esto, ¿no? Realizar conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas y analizar la precisión, la exactitud y el error aproximado en situaciones de medida. Entonces, este es un ejemplo de un vídeo bueno, en el que es Antón Aubanel, los compañeros de Girona, es un paseo matemático por Girona, y en el minuto 2:12 de este vídeo voy a enlazar, voy a abrir el vídeo, ahora creo que ya ahora ya se ve bien lo que, ya veis la misma pantalla que veo yo. Bueno, el vídeo lo tenía aquí abierto, entonces no, creo que, digo, para que cargue antes. Bueno, para que cargue antes, la idea es que en un momento dado, aquí tengo que sacarme las gafas porque uno ya es mayor y de cerca. Una pregunta, ¿escucháis la música esta que sonaba? ¿La escucháis? Bueno. No, la música no se oye, tienes que haber compartido el sonido del equipo. Bueno, pero tampoco es necesario. Yo creo que no es necesario. Y creo que se puede ver bien sin la música. La idea es, no sé si lo veis a Antón, que le marca a un niño sí, ver si se ve perfecto. En un círculo y le pide que mida en pies la longitud de una circunferencia. Esto lo podemos hacer en cualquier patio de colegio porque cualquier pista deportiva de un colegio tiene un círculo pintado. ¿Vale?
Entonces él lo miden, cuántos pies, y ahora van a hacer lo mismo con el diámetro de esas circunferencias. Y entonces es una forma de buscar la relación. ¿Qué pasaría si la circunferencia es más grande? ¿Qué pasaría si en lugar de hacerlo un niño, porque eso, bueno, yo estuve en una presentación en la que compañeras de Girona nos contaban este paseo, si en lugar de hacerlo el niño lo hace su padre, que tiene el pie mucho más grande, se obtiene la misma precisión, ¿vale? ¿Qué pasaría si utilizamos unidades del sistema métrico? La proporción se mantiene, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de búsqueda de pi, en el que se trabaja a medida con unidades no convencionales, se puede comparar con las unidades convencionales, se puede incluso comprobar en secundaria que el alumnado después ya conoce la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia y ver el error que se cometió, si el error depende del instrumento de medida. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo con pies lo hacemos con pasos? ¿Vale? Evidentemente, si uno lo hace con pasos, comete más error. Primero, porque los pasos no son todos iguales. Y segundo, porque en los pasos no estamos siguiendo la circunferencia. Lo que estamos es acortando la circunferencia por cuerdas. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es un polígono inscrito en la circunferencia. Entonces, este es un ejemplo de una actividad que permite, pues, introducir relaciones entre medidas en una figura, entre longitud y diámetro de cualquier figura circular, porque, ya digo, no es difícil encontrar en un patio de un colegio o de un instituto círculos, incluso círculos de diferente diámetro, en los que podamos ver si es cierto, si eso se da siempre. A lo mejor es que resulta que esto de que es casi el triple solo se da en este círculo que acabo de pintar aquí, o se dará en cualquiera. Ese tipo de exploraciones y de trabajos son fundamentales para que el alumnado entienda lo que es medir, para que el alumnado entienda la necesidad de que haya unidades, de estandarizar las unidades. ¿Por qué no medimos en pasos como se medía antes? Pues porque hay un error, porque hay unos pasos distintos, porque el hecho de que haya una unidad estandarizada me permite saber de compartir información y comunicar información sobre medidas que otra persona va a entender sin saber cómo son de grandes mis pasos, o mis cuartas, o mis pulgadas, o mis pies. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el segundo ejemplo de actividad que yo os quería presentar. Y el tercero sería ya para el alumnado de secundaria, que ya un poco más avanzado, no cuarto, que, bueno, cuarto se puede hacer en cualquier curso, ¿no? Pero quiero decir que para primaria a lo mejor es un poco más complejo. Lo que se busca es un ejemplo de indagación y de búsqueda de una fórmula que permita calcular áreas en un contexto diferente al que nosotros trabajamos habitualmente, es decir, con una unidad de medida distinta. Entonces el trabajo se hace en una trama isométrica, todos sabemos lo que es una trama isométrica, y utilizamos ese triángulo como unidad de longitud de superficie, la de este triángulo, es decir, esto sería 1 y la superficie de este triángulo sería 1. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la superficie de estos paralelogramos? ¿Vale? ¿Cuál es la superficie de estos paralelogramos? Estos paralelogramos, todos estos paralelogramos tienen unos lados que siguen la trama y seremos capaces de encontrar una fórmula, porque lo primero es pintar triangulitos, pero ¿seríamos capaces de encontrar una fórmula que nos permita calcular el área de un paralelogramo cualquiera de este tipo en una trama? Es decir, nosotros podremos generalizar esta medida
a cualquier paralelogramo. ¿Qué pasa si en lugar de paralelogramos tenemos triángulos? O sea, todos estos triángulos tienen como mínimo, tienen dos lados de longitud, sí, como mínimo, dos lados de longitud entera. ¿Vale? Dos lados de longitud entera. ¿Cuál es la superficie? ¿Qué relación hay entre estos dos lados y la superficie del triángulo? Si os dais cuenta, es un trabajo en el que el alumnado es capaz de llegar a una fórmula, es capaz de deducir una fórmula que es distinta a la fórmula que ellos memorizaron del área del triángulo, ¿vale? Porque si lo veis aquí, pues aquí hay el área de este triángulo es 4, que es exactamente el producto de los dos lados enteros, 2 por 2, 4, porque es la mitad de cualquier triángulo de estos es la mitad de un paralelogramo de los que vimos antes. Y el área de los paralelogramos que vimos antes era un lado por el otro por 2. Esa es la fórmula que se obtiene, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno de estos triángulos sea medio paralelogramo es algo que es una característica de cualquier triángulo que no depende de la trama, pero la fórmula sí depende de la unidad que nosotros tomemos. Depende de cómo midamos nosotros. Entonces, eso creo que es un trabajo, el ser capaces de llegar a una fórmula, que bueno, hoy en día con GeoGebra, deducir las fórmulas de las figuras básicas que ellos conocen y que ellos aprenden es algo muy sencillo y que todo el alumnado debía vivir la experiencia de llegar a ellas y no aprendérselas de memoria. ¿Vale? Y esta actividad incluso le puede dar otra vuelta de tuerca, y es, bueno, esta es que ya la tenía cargada aquí, y es qué relación habría, o sea, cómo se calcularía el área de los triángulos equiláteros y qué pasa si el triángulo equilátero lo giramos. Es decir, en lugar de estar siguiendo la trama, lo giramos 1. Aquí le llama girar 1, o sea, básicamente una desviación de 1, porque es como si pasa de una fila a la fila inmediatamente anterior. Es decir, hay una distancia entre un vértice y otro de 1 en altura. Pues esto se trabajaría así. ¿Veis cómo se puede deducir a partir del trabajo previo el área de un triángulo cuando está girado? ¿Y qué pasa si en vez de girarlo 1 lo giramos 2? Es decir, son exploraciones que tienen que ver con medir, que se utilizan tramas, que se pueden hacer perfectamente con ayuda de software matemático y que son actividades, creo que muy ricas, y que dan al alumnado una idea real de lo que es medir, cuál es el proceso de medir, cómo se llega a determinar una fórmula, cómo se deduce un poco el proceso que se sigue y no empezar pues la casa por el tejado, como se suele hacer habitualmente, de toma las fórmulas y ahora problemas de fórmulas de áreas. ¿Vale? Bueno, en cuanto al bachillerato, voy a aprovecharme de Agustín, que me dio el otro día una idea de una actividad fantástica, y es para trabajar áreas bajo funciones con GeoGebra, ¿no? Casi todos los problemas de áreas de funciones son toma la función y calcúlame el área. Es decir, pues tenemos el área de la curva, bajo la curva entre este punto y este punto. Pero, ¿y si le damos la vuelta?
¿Y si le damos la vuelta? ¿Y si la pregunta es, busco una función que entre 1 y 4 tenga de área 14? O sea, el área bajo esa curva, diré, bueno, la constante ya. ¿Y si no es constante? ¿Y si tiene que ser cuadrática? Hay infinitas posibilidades. ¿Y si tiene que cortar al eje? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Y si partimos de la constante y vamos dibujando las otras y ven el teorema del cálculo, del valor medio del cálculo integral, cada vez que están resolviendo un caso de ese problema? Lo que yo vengo de lo que yo vengo a hablar aquí básicamente, y lo que se busca con este enfoque del currículum, que yo creo que es acertado, y bueno, porque me parece que es un avance en la enseñanza de las matemáticas, bueno, o que puede dar lugar a un avance en la calidad de la enseñanza de las matemáticas si cristaliza en que nos convenzamos de que vale la pena el esfuerzo y de que vale la pena dar ese paso, pues yo creo que hay que darle esa vuelta y bueno, ahora os voy a presentar la actividad que yo tenía propuesta, que creo que la podíais ver en el foro, digo, en la web del curso, en el Moodle, y a partir de ahí os voy a decir que si alguien prefiere hacer cualquier otro, yo sé que en el grupo pues hay personas que trabajan mucho con GeoGebra y a lo mejor dicen, bueno, pues yo prefería proponer una actividad sobre área y perímetro con el GeoGebra o algún, bueno, pues a mí me vale cualquiera, ¿no? Es decir, yo este ejemplo porque me gustó mucho. Este es un vídeo en la web de Enrich, de este proyecto. En este proyecto hay muchas actividades muy ricas de áreas para todos los niveles de primaria y secundaria. Y este es el vídeo. Este es el vídeo, son 7 segundos, se ve fácil. Entonces tenemos 2 vasos llenados casi hasta la cima y se vacía un vaso en el otro. Y la pregunta es si eso cabrá o no cabrá. ¿Vale? Cuando se puede ver ahora el proceso completo y vemos cómo la forma del vaso nos engaña y nos hace ver que lo que había en el vaso era mucho más de la mitad, cuando en realidad era solo la mitad. Entonces, mi propuesta es que, partiendo de este vídeo, me contéis qué haríais en vuestra clase, con algo como este vídeo o algo parecido. Ya digo, si alguien prefiere hacer una actividad semejante a cualquiera de los ejemplos que yo puse, porque le encaja más, pues porque mi forma de trabajar es así, porque yo prefiero utilizar el GeoGebra, o pues eso no habría ningún tipo de problema. Ya digo, en el foro me podéis preguntar, oye, esto serviría, esto no es una oposición, se trata un poco de que le demos una vuelta a las actividades sobre medida, de que de alguna forma busquemos cuál es el espíritu de esta propuesta e intentemos adaptar, pues, buscar una propuesta de aula que encaje con esta forma de presentar la medida. Bueno, yo hasta aquí no tengo nada más que comentar. Este es mi correo electrónico por si en cualquier momento pues, queréis comentarme algo. Y bueno, siempre os dejo aquí con una viñeta de Calvin y Hobbes, que cuando se dan cuenta de que lo que pretenden se parece a las matemáticas, ya les deja de interesar. Pues, ¿sabes? Somos capaces de que a nuestros alumnos les deje de interesar. Digo, no les pase esto y les siga interesando pues medir y calcular. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero las preguntas. Creo que ya puedo dejar de compartir pantalla, ¿no? Ahora para las... Sí, puedes dejar de compartir. Vale. Perfecto. Bien, listo. Vale. Bueno, no sé, Juan Carlos, tú
Tú diriges, ¿no? Yo no sé. A ver, en el chat no hay por ahora preguntas. Vale. Vamos a ver si podemos ver en la parte de... En espectadores, si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano y le damos voz. Hay un mensaje nuevo. Bueno, de Lola Ariza, que dice que genial. Y nadie levanta la mano. Bueno, son personas tímidas. Pero... Ah, sí, César Docanto levanta la mano. Si quieres, puedes usar el micro y preguntar a Julio. Dime, César, estás silenciado. Tienes que activar el micro y preguntar. Ahora creo que me oís. Hola, Julio, hola a todos. Ahora sí. A ver, yo no sé, siempre tengo, igual alguna vez, porque nos conocemos, alguna vez lo hemos hablado, y mi problema siempre es el mismo. Pero yo no trabajo a ese nivel ni de lejos, soy bastante más estándar, pero sí que procuro hacer alguna cosita que tenga relación con esa. Y siempre llego a lo mismo, ¿no? Los chavales que vas cogiendo, pues no tienen ese hábito de trabajar. Entonces, si tú realmente quieres desarrollar una unidad trabajando de esa manera, pues una unidad que pues, todos, pues igual, aunque no uses la fórmula expresamente, pues quedas igual en un par de semanas, pues que te pasas un mes y pico y ahí estás. Entonces, claro, yo siempre tengo la misma, bueno, sé que vale la pena, pero nunca sé hasta qué punto es la medida de hasta aquí. Y también, como nosotros cambiamos de chavales, no sabes si van a seguir contigo, dices tú, bueno, no sé si me explico, que no sé nunca cómo cuantificar eso para hacer ese cambio metodológico, ¿no? Vamos a ver, está claro que el cambio de enfoque implica un cambio metodológico y lo ideal y lo interesante es que el cambio metodológico sea general. Lo que no tiene y lo que posiblemente tenga muy poca incidencia sobre el alumnado es que una actividad de este tipo sea un oasis en el desierto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si al final a mí en el examen lo que me va a caer o me van a evaluar por toma estas áreas y calcúlalas, ¿vale? Pero la idea de este currículum y la idea de este enfoque es que el trabajo empiece así en infantil y siga así hasta bachillerato. ¿Vale? No que se convierta en un pues algo distinto, como puede ser, pues hoy, como es la víspera de vacaciones, pues vamos a traer el Tangram y jugar un poco con el Tangram y nos vamos. Claro, eso puede ser muy interesante y muy lúdico, pero el pozo que eso deja es muy poco, ¿no? Lo interesante, creo yo, que es ir trabajando y cambiándoles a ellos la forma de enfrentarse a las matemáticas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con alumnos, y eso sí que es cierto, que están acostumbrados a que las matemáticas les proporcionen unas recetas para resolver una situación de forma inmediata. Y las matemáticas no son eso. Y para que un alumno se dé cuenta de que las matemáticas no son eso, hace falta un trabajo de muchos cursos. No es un trabajo de una actividad. Y es un trabajo de que el enfoque cambie en todas las actividades, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando, claro. Sí, y a esa línea pues también... Claro, que esto sea algo que se generalice y que no sea lo raro. Y ahí también pues quería comentar, me imagino que a muchos os habrán llegado ya nuevas propuestas didácticas de editoriales, que bueno, cada uno tendrá su opinión sobre ellas, pero seguimos en lo mismo. No, hay borradores de nuevos currículos, que digo yo, es que o remamos todos en el mismo camino o esto es imposible. Mira, yo antes dije que por desgracia el libro de texto en este país es una muestra muy representativa de lo que se hace en las aulas. Y digo por desgracia precisamente por eso, porque yo creo que un libro de texto es un recurso que no está mal y que quien lo quiera usar y quien lo use de vez en cuando es fantástico, y otra cosa muy diferente es que sea el que nos guíe cómo enseñar. Es decir, si el currículum marca una cosa y una editorial saca un recurso que no se adapta al currículum,
la decisión de usarlo o no usarlo es del profesorado, no es de nadie más. El libro de texto no nos lo impone nadie a los profesores. Sí, pero eso es al hilo que tú comentabas antes, que es muy generalista. Sí. Y marca muchas pautas que cambia, hay un nuevo borrador de currículum y la pauta sigue siendo exactamente la misma que hace 20 años cuando yo empecé a trabajar. O sea que no. Yo a lo que dices tú de que no sea una actividad, yo sí tengo una solución. Pues yo posiblemente no ponga en el examen el área de un rectángulo cuadrado o de la figura que me interese. Pues esa actividad que sí hemos hecho, sí tienen que presentar un dossier. Claro, exactamente. Sí tienen que presentar un dossier y es evaluado aparte. Entonces es la manera que voy salvando en ese oasis que tú comentas, pues sí, de vez en cuando digo, bueno, pues esto. Y me interesa infinitamente más que sepáis la fórmula. Pero bueno, sí, es... Bueno, más que es un comentario así. Ya, hay dos preguntas de dos compañeros en el chat. Roberto dice, ¿qué hacer si te enfrentas a una clase de tercero de eso que ha seguido el modelo tradicional hasta segundo de eso? Vamos a ver, lo que sí está claro es que nosotros como profesores no podemos descartar por completo el bagaje matemático que trae nuestro alumnado. Es decir, no podemos decirle a nuestro alumnado que todo lo que hizo estaba mal o que nos sirve. Es decir, nosotros trabajamos con personas y las personas llegan con una experiencia y esa experiencia siempre tiene un valor. Porque yo no estoy diciendo que el método tradicional no tenga un valor, sí tiene un valor. A lo mejor no para que aprendan como yo quiero que aprendan o exactamente lo que yo quiero que aprendan. Yo creo que nosotros como profesores o como docentes lo que tenemos es que mostrarles al alumnado lo que es importante. Y enseñarles, porque yo me encuentro muchas veces alumnos en tercero de la ESO y muchas veces han tenido un modelo muy tradicional hasta segundo y lo que tienes es que enseñarles a que pregunten, a que aprendan de otra manera, es decir, que se cuestionen las cosas, que no busquen la receta, que investiguen, proponer actividades, trabajos, trabajar con materiales distintos. Evidentemente, si los alumnos no están acostumbrados a un tipo de metodología, hay un tiempo de adaptación en el que hay que tener paciencia. Pero bueno, quiero decir que es algo que a mí me pasa y me ha pasado muchas veces. Y ya digo, no quiero decir que no haya que calcular áreas de figuras y saber la fórmula o aplicar la fórmula. Yo no digo que no haya que hacer eso. Lo que no hay, o sea, eso no es la medida. La medida son otras cosas. Y eso en una esquinita. Y no tiene ningún sentido saber pasar de decámetros a milímetros si uno después no sabe cuánto mide su clase o no sabe cuánto es un metro cuadrado. O sea, eso no tiene ningún sentido. Bueno, y Benjamín pregunta sitios web. Mira, yo los enlaces que hay en la presentación a Enrich, esta web donde salía el vídeo, y a .mat, que es donde enseñé en esas dos webs hay muchas actividades y hay muchos recursos de medida y de actividades ricas para trabajar prácticamente cualquier contenido de secundaria, no digo de bachillerato a lo mejor, pero sí de secundaria, ¿no? Y hay que adaptarlas, las actividades de Enrich están en inglés, pero bueno, yo no soy un experto en inglés y creo que se pueden seguir perfectamente, incluso tienen como unas guías para los profesores, tienen respuestas dadas por alumnado, y yo creo que es... y yo creo que ahí uno tiene que encontrar, ¿no? Ahí lo que pasa es que bueno, es un trabajo de exploración que yo creo que vale la pena, pero que requiere tiempo. Yo digo esas dos, creo que en el proyecto de Mates GG hay actividades de GeoGebra interesantes que se pueden adaptar. Creo que de Mates GG os hablaron ya, creo que Yolanda os comentó algo en la charla de ayer. Si no, en la web de la Federación encontréis un enlace directo a Mates GG. Y bueno, Mari Carmen aquí está hablando y diciendo que les decimos que pongan las unidades. Bueno, es que las unidades son importantes.
Es decir, ellos lo hacen mecánicamente porque nuestros alumnos saben mecánicamente que si tienes que calcular un área hay que poner centímetros cuadrados y un volumen hay que poner centímetros cúbicos, pero ninguno entiende realmente que una cosa y la otra son diferentes. Bueno, ninguno no, pero muchos no entienden que son diferentes. Ellos se aprenden área cuadrados, cúbicos, pero ¿por qué cuadrados? Porque se llaman cuadrados, porque se llaman cúbicos, que tienen... Es algo que desde el punto de vista de los matemáticos debía ser inmediato, relacionar cuadrado con área y cúbico con volumen, si uno entiende lo que es un volumen y lo que es un área, claro. Claro, bueno, ya, la EBAU, vamos a ver. Ahora mismo se dice que, claro, es que segundo de bachillerato no es un curso al uso, ¿no? Segundo de bachillerato es un entrenamiento para pasar una prueba. O sea, esa es nuestra realidad como docentes de matemáticas. O sea, nos guste o no nos guste, a día de hoy eso es así. Y si no lo hacemos así, nuestros alumnos se rebotan. ¿Y por qué se rebotan? Bueno, pues porque a lo mejor por una décima no pueden ir a la carrera que quieren ir. Y eso para ellos es muy importante. Es decir, yo a lo mejor en su lugar también me reboto. Porque a mí lo que me va, independiente de qué me vale a mí que esto me prepare mucho para la universidad, si no me prepara para este examen, que es el que me va a dejar entrar en la carrera que quiero hacer. Entonces, nosotros confiamos, desde la federación confiamos, y estamos trabajando en ello, en que el cambio de currículum implique un cambio en el enfoque de la EBAU. Porque la EBAU es prácticamente igual a la EBAU, no se llamaba EBAU, a la selectividad que yo viví, y esto ya fue cuando, vamos, yo soy más viejo que las montañas ya, o sea que esto ya hace mucho tiempo de esto, y prácticamente no cambió. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer preguntas o si quieren algún otro comentario. Claro que hay claro, pero la idea es que el currículum, si en lugar de centrarse en los contenidos, como se centra ahora mismo, aunque se llame, se centra en las capacidades o en los sentidos que nosotros queremos desarrollar en el alumnado, a lo mejor somos capaces de desarrollar ese sentido sin necesidad de trabajar tantísimos contenidos. Porque muchas veces los contenidos son excesivamente repetitivos y a lo mejor no aportan tanto desde el punto de vista de los sentidos y del sentido matemático, pues como el hecho de trabajar unas cuantas actividades ricas y no repetir boletines con 100 ecuaciones, por ejemplo, que eso, o sea, nunca nos da tiempo, pero yo conozco muchos sitios en los que para eso siempre hay tiempo, cosa que yo no entiendo. Pues en el resto de países europeos la enseñanza es diferente. Nosotros, cuando elaboramos este documento, nos centramos bueno, estudiamos otros países europeos y estudiamos también aquellos documentos y países, pues por así decirlo, más innovadores en ese sentido. Por ejemplo, ahora con lo de la EBAU están saliendo, no sé, bueno, yo es que hace poco que uso Twitter y entonces ahora pues para mí es un mundo a explorar, a descubrir, y en Twitter están hablando mucho últimamente de la nueva EBAU y se habla de cómo es la EBAU en los otros países, por ejemplo. Y es completamente diferente a la española, es una prueba mucho más competencial, es una prueba que no decide de esa manera como en España el futuro universitario de un alumno. Es decir, el peso que la EBAU tiene sobre las posibilidades de futuro del alumnado español
es algo que no tiene mucho paralelismo fuera de España. Entonces eso pues, es algo con lo que tenemos que vivir y que tendríamos que cambiar, sobre todo porque es una prueba de evaluación de bachillerato sobre la que el profesor de bachillerato no tenemos ningún tipo de responsabilidad ni competencia, que ese es otro melón para abrir. Pero bueno, yo sigo diciendo que el hecho de utilizar, por ejemplo, recursos tecnológicos puede permitir que en un currículum extenso llegues antes a determinados lugares. Si tú trabajas, pues si un alumno de segundo de bachillerato no tiene que pasarse media hora calculando a mano la inversa de una matriz, pues a lo mejor en lugar de resolver una ecuación matricial en una clase puede resolver 3. Quiero decir que hay que aprovechar también, porque yo aún conozco personas y vi algún alumno que dibuja el seno y el coseno en papel milimetrado. Bueno, pues GeoGebra te lo hace mucho más rápido e igual de bien. Y no te lleva 2 clases. Es decir, que a veces el profesorado también decidimos esa temporalización, en qué gastamos nuestro tiempo y qué. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Vale. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas y quedo a vuestra disposición en el foro del taller o en mi correo para cualquier pregunta. Vale, mañana a primera hora estará subida la grabación por si alguien ha entrado un poco más tarde. Y muchas gracias, Julio, y a todos los que habéis participado. Vale. Un saludo. Gracias. Un saludo.